Yo te hablo como educador popular. Después de no saber ni dónde estaba, ni quién era, ni cómo era, si mi oficio era este o era otro, yo cuando tenía tu edad no sabía qué era. O sea, yo era una persona intelectual que bebía de muchas fuentes, donde habían preguntas interesantes para lo que estaba haciendo, yo lo acudía. Si era la filosofía, si era la economía, si era la política, si era lo que fuera, allá iba. Y a nosotros nos llega el tema de la memoria a través del tema político, porque había un país en guerra, porque había un país que había comillas que liberar, porque había un nuevo Estado que había que edificar. Al fin y al cabo, como estaban las cosas, no funcionaban y no era de esa manera. Eh, y ahí la memoria jugaba el papel de tener presente que este presente se ha hecho a partir de una historia. Entonces la memoria está ahí como en la historia, más sociológica y políticamente hablando. Realmente estaba en todas las colecciones, casi todas las colecciones de la biblioteca. Yo llegué aquí a trabajar como monitora en el año 92 y desde entonces estoy acá. Entonces he estado en colección general, he estado en la mapoteca, estoy ahora en la mediateca, he estado en servicios especiales. Me gusta estar en los lugares que posibilitan la interacción con los usuarios, eso me gusta. Definitivamente la biblioteca, por todo el material el acervo bibliográfico que tiene, creo que necesariamente debe establecer relaciones entre lo que es la memoria y el olvido. De algún modo uno debería en este caso preguntarse con qué fin va a olvidar, si es posible olvidar y qué esperaría uno como resultado después del proceso de eso que usted llame olvido. Yo personalmente no creo que exista tal cosa, que sea un privilegio que se nos ofrezca decir que yo tuve una situación difícil, simplemente le doy la espalda y la situación desaparece. Creo que el hecho de rememorar esas cosas, de que sigan siendo parte importante de la vida de uno, le permite al ser humano reorganizar el presente. Entonces, para mí el olvido básicamente consiste en organizar los recuerdos, en darles un valor distinto a lo que, según la persona que es uno cada día.
Pero cuando llega el informe del Centro de Memoria Histórica y suelta semejante batallón de información, nos deja ver de conjunto en lo que habíamos estado. Yo había estado ahí, ¿me explico? Yo fui parte de esos 20 años. Yo hago parte de esa contabilidad. Y en esa contabilidad entonces nos dicen que hay 6 millones, 5 millones y medio de víctimas, que hay 1.500 masacres, no más, 3.000 masacres, 1.500 las hace el paramilitarismo, 1.200 las hace el paramilitarismo, 600 y pico las hace la guerrilla, 400 y pico las hace el gobierno y otras 200 y pico no saben ni quién las hizo. Estamos hablando de masacres colectivas, donde murieron un montón de gente. Entonces, en ese informe cambia el tema de la memoria. O sea, ya la memoria es otro tema. ¿Sí me explico? La memoria es otro tema. ¿Por qué? Porque entra el dolor, el gran dolor. Entonces yo comparo eso, es como cuando murió mi madre, ¿sí? Si yo vuelvo a hablarlo, se me aguan los ojos y yo me salgo de ahí el recuerdo y lo pongo allá al lado y le digo, a ese dolor, a eso que pasó ahí, si yo entro, se activa la memoria. Mi madre murió de edad, de vida, digámoslo así. Mi hermano también murió de vida, ¿sí? Mi hijo murió de vida también, o sea, no estaba ahí, no tenía historia, lo que fuera. Entonces esos recuerdos de esas muertes me recuerdan aquí a 5 millones y medio de personas en Colombia que tienen en todo ese reguero de muertos que hubo, ¿sí? Que se cuentan por millones, por centenares, no sé cuántos, pues por cientos de centenares. En ese dolor, yo digo, ahí la memoria tiene que jugar otro papel. Entonces, cuando nace ese informe, la memoria cambia, hermano. Cambia porque no... Sí, es el recuerdo de los seres queridos, es el recuerdo de quién lo hizo, es el recuerdo de por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron, pero es el dejar atrás ese dolor que estaba ahí presente en el momento en el que se fue la gente. Yo no le veo
problema que haya muchísima información, que puede ser, digamos, una cuestión que preocupe a muchos. Pero para mí el hecho de que el universo de la escritura y de la producción académica sea tan vasto es una riqueza que se debe explotar, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque cuando hay poca información, normalmente responde a un tipo de sociedad muy específico, ¿sí? Entonces siempre son los señores que están autorizados para decir sobre determinados temas. ¿Quién puede opinar sobre esto? En cambio, sí, muchas más personas escriben, dicen, expresan su propia voz. Uno puede contrastar diferentes versiones sobre un mismo proceso. Esas lecturas lo nutren, ¿sí? Lo alimentan y le permiten tomar una postura clara respecto al mundo. Si yo realmente no conozco la historia de la humanidad, si no sé lo que yo estaba planteando hace un momento, hasta qué punto el mundo como lo conocemos ha sido definido por los deseos, los pensamientos y los propósitos de otro, yo no puedo decir qué tan acertado ha sido el proceso si no tomo postura respecto a él. ¿Qué tanto me afecta? Si yo no conozco, no puedo decidir. ¿Qué tanto me afecta y qué se debe cambiar de ese mundo? Cuando lo de mi esposo yo sentía una rabia profunda y yo veía a un policía y yo le tiraba piedra y lo insultaba. Y cuando yo vi al teniente que lo mató, cuando me dijeron que él era el que lo había matado, yo me le fui y yo lo abofeteé y le escupí la cara. Comienzan a hablar para que la gente los escuche con temor. Me desahogó un poco. Y entonces ellos dicen, Porque yo sentía una rabia oye, terrible. Yo decía, ¿pillaste cómo le moché el brazo? Sí, pero se lo moché. El machete pasó. Uf, eso suena bonito. Una noche iba con mi novio caminando hacia mi casa. Y la cachetada que le quité Se nos atravesó un grupo como de 9 tipos. hasta que no desaparecieran o la soltaban. Se identificaron como paramilitares. Terminamos cortándole los dos brazos y los dos. A él lo amarraron y a mí me dejaron ahí. Empezaron a desnudar a la fuerza, a pegarme muy duro, a decirme cosas horribles. Pensaba en Luis, que no se quería morir. Que yo era una prostituta de la guerrilla. El mismo día, ellos comenzaron a matar. Directa con ellos. Eran como las 12, 11:30 de la mañana. El recordar es, uno entra a lo que pasó y se mete en lo que pasó y siente lo que pasó. ¿Me explico? Es ahí cuando está recordando. Lo demás es un recuento. O sea, hágame el recuento de los hechos. Entonces fueron, vinieron, caminaron, se fueron. Eso es. Pero cuando está el sentimiento, que es que estoy tratando de centrar eso desde allá, desde esa razón que pregunta, desde esa razón que interroga, al sentimiento que vive, que es el que memorializa en últimas, porque uno no memorializa con la razón se utiliza de todo el mundo. Pero en ese sentimiento que está ahí, que te estoy diciendo que uno recuerda, pues uno recuerda pero también olvida. ¿Me explico? Entonces el olvido hace parte de lo que somos, porque si no, ¿cómo sería uno cada vez? Yo 58 recordándome todo lo que me pasó cuando tenía 7, no, pues me volví a agarrar yo con este man el otro día que me robó las bolitas y eso pues mejor dicho no me lo quiero que me vuelva a ocurrir. No, no es posible olvidar, yo no creo. No, no es posible. No es posible, además porque si uno olvida, es como si se va difuminando, volvámonos trascendentales, es como que te vas difuminando de poquito. Porque esos recuerdos y los valores que te traen las experiencias que quieras olvidar, que normalmente son malas experiencias, son los que definen la persona que eres ahora. Entonces para mí olvidar no tiene sentido, porque es un poco como ir desbaratando el edificio que has construido contigo en el momento. ¿Me hago entender? Y de examen la zona 8. ¿Directa? Directa. Puede estar.
Visual. Córtelo con bisturí. Sí, en el reborde, en la unión del periostio con el hueso. Bien, bien. Lo que yo siento es que digamos, esa sobresaturación de información que hemos dicho que es apabullante, hace que la gente realmente a veces asuma una postura muy cómoda respecto al conocimiento. A veces cuando los usuarios llegan aquí, por ejemplo, con un tema de consulta, es que yo necesito elaborar un ensayo sobre esto, pero se remiten a lo básico es el autor de referencia que le han dado. Entonces se quedan con esa sola visión del autor de referencia. Pero normalmente uno suele decirle al usuario, ¿y por qué no lo relaciona también con esta persona que también trata el tema, pero de una visión distinta? Y no le interesa porque no sé cuál es realmente el problema que hay allí. Tú empiezas a leerle a un joven una novela, puede ser un cuento o una novela, digamos una novela corta, y necesariamente se va a lo concreto. ¿Cómo termina la historia? ¿Hay que hacer todo este camino para llegar a esa conclusión? ¿Por qué hay que recorrer todo esto para llegar acá? Es lo inmediato, lo definitivo, las conclusiones, lo básico. ¡Quieto, quieto, hijo de puta! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! Suelo. Las personas que sufrieron necesitan tener una distancia con el dolor que allí se produjo. A ese olvido es que vos estás recurriendo, ¿correcto? Al del sentimiento que se produjo en ese hecho. Y la única manera, dicen los entendidos, que eso se puede producir es de varias formas. Una, cuando el victimario acepta lo que hizo, públicamente. Hay un resarcimiento público. Entonces las víctimas comienzan a tener la posibilidad de olvido, ¿me explico? O sea, se les abre la puerta a decir, puedo soltarlo, ¿correcto? Puedo soltarlo, pero mientras no haya de ninguna manera ningún pronunciamiento sobre el victimario, ninguno, ese victimario está ahí en la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad, la memoria de este estará presente porque es la única manera de que que está aquí oculto, esté presente. ¿Me explico? Entonces, ¿quién carga con eso? Hermano, a mí que me lo mataron. Hay gente que ha explotado el tema de que esta gente causó un dolor. Entonces viene el campeonato
y dice, sí, pero es que mira allá, entonces acá también, entonces bueno, entonces acá también, y por acá también, ¿no? Entonces por acá también, entonces los paramilitares, el gobierno, la guerrilla, todo el mundo causó masacre, muerte y de todo. Entonces ahora el debate en este momento es que usted causó más que yo causé más que usted, es que no sé qué, que no sé qué, todos causaron, pero nadie quiere centrarse en el punto de que todos lo causaron. Punto. Ya, sentémonos todos con que todos participamos de eso, de una u otra manera. Sin disparar, disparando, callando, lo que sea. Estábamos presentes, vivimos eso todos. Todo esto lo vivimos todos. Entonces, ¿la memoria qué papel va a jugar ahí? La memoria, un papel tiene que jugar es que esta línea sea responsable. O sea, que toda la gente que está aquí en la línea asuma la responsabilidad. ¿Ustedes qué piensan de esto? O sea, ¿qué condiciones se necesitan en el espíritu humano para aceptar que lo que se fue y que ya se es otra cosa? Para mí definitivamente lo que ha generado, digamos, lo que ha marcado más mi experiencia de vida es la maternidad. Creo que eso de alguna manera genera conflictos a nivel físico y genera conflictos a nivel emocional, porque pasar de ser, de visualizarte de una forma determinada y con unas expectativas de vida muy ligadas quizás a tu cuerpo y a lo que él puede proporcionar, y luego te encuentras de un momento a otro tras 9 meses que también son difíciles, asumiendo una experiencia que es definitivamente única, para decirlo de alguna manera. Es la experiencia de ser padre. A medida que van pasando los años, uno tiene la capacidad de ir mejorando esa relación que se tuvo con esa experiencia traumática. Mi papá se murió hace muchos años. Yo tenía 20 más o menos. Mi papá se murió hace 19 años. La semana pasada cumplió 19 años de muerto. A los 20 años uno todavía tiene muchas cosas por recorrer, muchas cosas por madurar, que le faltan, como pensar lo que pensaría el día de hoy. El muerto duele, pero distinto duele a los 5 años, a los 15, a los 20 o a los 40. El duelo se vive en las mismas 4 etapas, pero en el momento tangencial o en el momento horizontal en que lo vivas es diferente. 20 años después, uno todavía lo recuerda. 22 de noviembre se murió mi papá hace 19 años, pero ya no duele tanto como el primer año. Uno crece un poquito, perdona a sí mismo por las recriminaciones de ese momento, digamos que se reconcilia con su ambiente. Bueno, ya no está, sigamos adelante porque no podemos hacer nada más, no lo podemos devolver de allá para acá, es imposible. Pero la cicatriz queda, y la cicatriz siempre hay alguien que la recuerda, hasta uno mismo, sacando una foto, oyendo una canción, celebrando el mismo aniversario de muerto, o diciendo, venga, paguemos una misa o hagamos una celebración o hagamos una conmemoración por los 19 años. Uno mismo se está recordando eso. No creo que haya una fórmula, creo que hay un tiempo, y creo que la vibración interna frente al sentimiento solo con el paso del tiempo deja de ser tan fuerte. Sí. O sea, solo el paso del tiempo, no hay fórmula que uno diga, bueno, entonces ahora sí, y entonces así, entonces ya se fue, entonces ya se murió, y entonces ya, listo, salgamos. Ahí está. Y ahí está, es que uno de pronto, ¡pum!, viene un rostro parecido, viene unas palabras, viene una situación, y uno como que revive esa ausencia. Una foto. Claro, esa ausencia. Ve cómo está tu mamá, cómo está tu hermano, cómo está tu hijo. O sea, entonces, creo que un factor clave es el tiempo. Y el otro tema es que el alma se cansa de sufrir. O sea, yo creo que la gente que sufre mucho es porque tiene una capacidad impresionante en sí misma. Sí, de seguir sufriendo. Sí, o sea, el alma se cansa. Así como uno se cansa del cuerpo cuando uno está haciendo ejercicio y uno, tengo que parar, el alma también. Y cuando para, la mente, que es una complejidad muy grande, logra ver otras cosas. ¿Sí? Cuando el alma se calmó del dolor, en ese calmo de dolor, en un minuto, segundo, que dijo, bueno, va a descansar un ratico o dormir, como que la mente ve otra cosa.
y esa otra cosa puede crecer, puede fortalecerse, puede hacerse. Entonces no es que ocupe el lugar, no es que olvide lo otro, sino que lo otro entra en otra dinámica de relación uno con eso. Si vos tenés una expectativa con un hijo, por ejemplo, como la tiene uno, larguísima. Entonces ese dolor es largo, el tiempo es otro. Es más, yo seguía viendo a mi hijo crecer cuando veía a un niño, yo decía, tiene la edad de mi hijo. Y mi hijo tenía 14, y mi hijo ahora tiene 23, tiene 23. Porque es una cosa que no deja de crecer, o sea, ahí está permanentemente, pero ya no con el dolor, ¿sí? Sino que uno sabe que no está, sencillamente. Me parece que el tiempo es una cosa clave ahí, es una cosa clave, no sé.